¿Sabías que es necesario que despiertes tu lado más oscuro para ser feliz? Hoy quiero hablaros de ese lado oscuro que todos tenemos, nuestras sombras. ¿Y qué son las sombras? Pues son todo aquello de nosotros mismos que no nos gusta, que nos gustaría hacer desaparecer o barrer para debajo de la alfombra. Emociones negativas, situaciones de dolor o fracasos. Entonces, ¿por qué debemos destapar nuestras sombras? Todo esto viene a raíz de un libro que llegó a mis manos. Luz en la sombra. Descubre el poder de tu lado oscuro, de Marianne Williamson, Debbie Ford y Deepak Chopra. En este libro, los autores argumentan que el mecanismo que hace que ocultes tu sombra, rabia, ira, celos, es el mismo que hace que ocultes tu luz, tus virtudes. Cuando aislamos esas partes de nosotros mismos que no nos gustan, sin darnos cuenta cerramos herméticamente nuestros dones más valiosos. Y es que el dolor, según explican, también tiene su función. Cuando has sufrido, ese dolor te permite estar más receptivo al amor. Cada uno de los conflictos que nos llenan de barro son componentes esenciales para nuestra fórmula secreta, personal e intransferible, para brillar. Solo podemos brillar cuando realmente aceptamos nuestra oscuridad. Voy a seguir leyendo un poco más. Muchas veces esta evolución es dolorosa, pero el dolor tiene una finalidad importante. Es un ingrediente necesario en nuestra receta divina. Al sentir el dolor de la soledad, nuestros corazones están más dispuestos a recibir más amor. Nuestra vida tiene un diseño divino para que cada uno consiga exactamente lo que necesita, a fin de aportar su expresión única en el mundo. Cuando nos damos cuenta, perdonamos a aquellos que nos han hecho sentir este dolor. Cada herida lleva sabiduría. Necesitamos todas las heridas, las pérdidas y deseos insatisfechos para que se nos otorgue la sabiduría y el don de nuestra máxima realización. Esto me recuerda al arte del Kuntsukuroi. El arte del Kuntsukuroi es una técnica japonesa que se utiliza cuando rompe un objeto. En lugar de tirarlo a la basura, lo que hacen es rellenar las fisuras con oro. Entonces, cuando un objeto se rompe, en vez de perder valor, vale todavía más. Se revaloriza, puesto que se ha rellenado con oro esos vacíos, esas grietas. Veréis, yo creo que es una cuestión de mentalidad aprender a ver estas cosas de este modo. ¿Por qué? Pues porque estamos en una sociedad en la que cuando una persona fracasa, cuando ha sido despedida, cuando le ha ido mal en su empresa, cuando ha tenido varios fracasos amorosos o varias parejas o incluso hijos de varias parejas, a esa persona se le juzga y se le ve mal. En cambio, es cuestión de mentalidad y de creencias, porque en Estados Unidos, cuando por ejemplo una persona ha tenido varias quiebras empresariales, en lugar de vérsele mal como se le vería aquí en Europa, se le aprecia y le cuenta como positivo en el currículum, porque es una persona que ha sido tenaz, perseverante, valiente, ha tenido el coraje de emprender varias veces y aunque no haya tenido éxito, ha desarrollado cantidad de habilidades y de resiliencia para montar una empresa una y otra vez. Eso se valora en positivo. Esto aporta valor a nuestra existencia porque en vez de devaluarnos, en vez de considerarnos menos por esas pérdidas o duelos o fracasos, lo que hacemos es recobrar valor. ¿Cómo me ha ayudado a mí esta teoría de la sombra? Veréis, cuando llegó a mis manos este libro, yo era una persona súper negativa, quejica, catastrofista, y justo estaba empezando a estudiar mindfulness. Entonces me abrí a la posibilidad de creer que detrás de ese carácter o personalidad negativo había un regalo, una luz. ¿Qué era lo opuesto de ser negativa? Ser una persona positiva, que yo no era en ese momento. Vale, pues precisamente ese camino de esa sombra a esa luz es lo que hace que recorriéndolo yo haya adquirido un montón de técnicas para ahora, aparte de transformar mi mentalidad y volverme una persona mucho más positiva, que cree en sus sueños, tiene confianza en sí misma y está dispuesta a luchar por ellos,
sabe también muchas herramientas y técnicas para poder aportar a otras personas en ese camino. Si yo no estuviera aquí, no tendría los recursos que he adquirido a lo largo de este camino. Entonces, cuanto mayor es la sombra, alégrate, porque mayor es la luz que puedes llegar a alcanzar. Mayor es la distancia, mayor el camino que recorres y mayor la amplitud de la experiencia. Otro ejemplo, si yo no fuese una persona súper estresada, ansiosa, hiperactiva, no desarrollaría, no aprendería una serie de técnicas que a mí ahora me sirven para mí y también para aportar a otra gente. Es el mismo caso que el anterior. Y lo mismo con ser sensible. Siempre fui muy sensible, muy llorona, todo me afectaba. ¿Quién quiere ser eso? Nadie, porque no compensa, solo es sufrimiento. Bueno, pues he descubierto cómo eso esconde el gran regalo de la empatía, porque gracias a esa sensibilidad mía puedo entender muchísimo mejor a gente que viene a mi consulta y que me cuenta sus traumas, problemas y bloqueos. Yo puedo ponerme en su situación porque soy sensible a ellos, porque seguramente yo también pasé por una situación similar. Es de este modo como tu sombra se puede convertir en tu luz. Si la aceptas, la aprendes a canalizar, puedes llegar a sacar tu mayor potencial. Pero bueno, como mi historia ya la sabéis y si no la tenéis en mi libro, que por cierto también es un ejemplo de evolución de sombras y luz, porque aquí se refleja la etapa en la que yo estaba en una gran oscuridad, mi vida, bueno, veía la vida como gris, sin sentido, vivía en crisis existencial porque no sabía ni para qué había nacido ni para qué estaba aquí, mi vida no tenía un propósito. Y a lo largo de este recorrido de autoconocimiento, de ir hacia adentro, lo he encontrado y eso es lo que me ha permitido encontrar el color de la vida, la luz y mi plenitud, para yo sentirme así, plena, feliz y en expansión. Entonces, es necesario haber pasado por esa oscuridad, transitar esas sombras para llegar a la luz, pero a la luz de verdad. ¿Qué sucede si reprimimos estas sombras? Hay otro documental titulado El poder de la sombra, de Debbie Ford, que es súper ilustrativo en este aspecto. En él se ilustra cómo casos de acoso, corrupción, adicciones pueden estar debidos a situaciones en las que se ha reprimido durante mucho tiempo una fuerte emoción. ¿Por qué hay hombres que matan a mujeres? Sé que es un tema delicado, pero realmente creo que el origen está en que estos hombres tienen algún trauma en su pasado, porque de verdad, ¿creéis que si un hombre con una alta autoestima, fuerte, segura y que se sintiera bien consigo mismo y fuese feliz, le pondría la mano encima a una mujer? Yo estoy segura de que no. ¿Qué sucede cuando después sale por la tele y los vecinos dicen, oh, era un hombre maravilloso, era una familia ideal? En realidad no, eso era la pantalla hacia afuera, pero dentro había una serie de emociones reprimidas y cuando estallan es cuando suceden estos crímenes, asesinatos y violaciones, que no digo que estén justificados en absoluto, solo digo que pueden tener su origen en esas emociones que se van acumulando y que no se saben canalizar. Estoy segura de que Hitler tenía traumas también. Por lo que he leído en internet, su padre le pegaba y debía de estar bastante frustrado porque no tenía éxito en los estudios, soñaba con ser pintor y su padre quería que fuera funcionario. No quiero decir, obviamente, que esto justifique generar una Segunda Guerra Mundial. Claro que no es justificado, pero lo mismo que en el caso de antes. Todos esos sentimientos de frustración, para mí, sin duda, llevan a que la persona esté frustrada consigo misma, con la vida, y que por ello después tenga actuaciones, aunque en este caso sean claramente exageradas, pero para acabar con la vida de los demás. Pensad de la manera contraria. Si una persona está feliz, si una persona está contenta, si una persona está en paz, ¿qué necesidad tiene de declarar la guerra a los demás? Vamos ahora con algunos ejemplos positivos. Si Barack Obama no hubiera nacido de un padre negro, una madre blanca, si su padre no lo hubiera abandonado y no tuviese ese ferviente deseo por cambiar las cosas, no hubiera llegado presidente de Estados Unidos de América. Si Beethoven y muchos cantautores no hubieran sufrido nunca desamor,
no podríamos disfrutar de bellísimas canciones en nuestro día a día. Si no se hubiera hundido el Titanic, no podríamos disfrutar de esa grandísima película. Bueno, aquí me he pasado un poco y realmente tampoco me gusta Titanic. Si Thomas Alva Edison no hubiera sido expulsado de la escuela y no se viese obligado a estudiar en casa, que gracias a Dios su madre lo incentivó muchísimo a aprender por sí mismo, a explorar y experimentar y a aprender por sí solo, si no se empezase a quedar sordo, eso que hizo que viese que sordo y sin estudios no iba a tener salida, lo cual lo incentivó muchísimo más a seguir aprendiendo y a leer por su cuenta, pues eso, unido al hecho de que eran pobres y un día les cortaron el gas, hizo que tuviera el empuje para desarrollar la bombilla que funcionase mediante electricidad. Si Walt Disney no hubiera sido despedido de un periódico por su falta de creatividad, si su empresa no hubiera ido a bancarrota y si no hubiera tenido que pedir créditos a 300 bancos para montar su sueño de construir un parque de atracciones, si no hubiera vivido en la miseria, no llegaría a buscar comida en los contenedores. Un día, en una de esas situaciones, se encontró un ratón. Ese ratón le dio la idea del personaje de Mickey Mouse, o sea, que si todas esas penurias no hubieran sucedido, no hubiéramos tenido infancia. Pero hay casos más cercanos. Conozco a una chica de Puente Areas, Sisi Freire, que se quedó ciega. Un amigo le recomendó irse a República Dominicana y allí vio tanta pobreza que los niños se le subían por las piernas pidiéndole que los adoptara. Volvió a España, vendió todo lo que tenía y se volvió a República Dominicana a montar una escuela. Llegó a montar una escuela con hasta 100 niños y un día le pusieron una niña invidente y 95% discapacitada y le dijeron que la adoptara, que o la adoptaba ella, que la podía entender porque también era invidente, o se la cargaban. Sí, la adoptó. Estuvieron como 2 meses secuestradas, ella, la niña y el perro guía. Consiguió sobrevivir, volvió a España y hoy en día está día sí, día también, cuidando de la niña en el hospital y dice que es feliz. Sisi Freire es un ejemplo de cómo, a pesar de todas esas situaciones de dolor que se producen en nuestra vida, podemos decidir ver lo positivo, aunque ni siquiera veamos. De repente, mi vida cobró sentido. De repente, ¿qué pasa? Que ya soy útil. Y entonces pienso, bien, no puedo ver, pero si alguien me presta sus ojos, lo único que necesito es mi cerebro. Mi cerebro todavía está intacto. Es lo más importante. Lo más importante es lo que está aquí. Si Steve Jobs no hubiera sido abandonado y sus padres biológicos no hubieran pedido a sus padres adoptivos que lo llevasen por favor a la universidad, si le hubiera gustado su carrera de económicas y no hubiera ido un día a un taller que se encontró de caligrafía en su facultad, no hubiera inventado las tipografías para el Mac. Si Paula Garabal no odiase los lunes trabajando como abogada, no habría podido escribir este libro en que cuenta su evolución y en cómo ahora es feliz ayudando a los demás por medio de sesiones de Reiki y ama los lunes. Si Joe Dispenza no se hubiera lesionado varias vértebras en un accidente de bici y no se hubiera recuperado por él mismo sin necesidad de cirugía, no habría podido escribir este libro, Tú eres tu placebo, ni sería hoy en día neurocientífico. Si César Bona no se encontrase con una situación en una escuela unitaria en la que de 6 alumnos, 2 de esos niños no se hablaban entre sí, ni ellos ni sus familias, no se le hubiera ocurrido la genial idea de montar una película de cine mudo. Bueno, pues esa gran idea que al final consiguió conciliar a las 2 familias le proporcionó un premio del Ministerio de Educación y un galardón en un festival de cine de la India. Si Louise Hay no hubiera sufrido y superado un cáncer, no hubiéramos conocido seguramente muchos de sus libros de autoayuda y tantas otras personas que a raíz de una enfermedad han creado una fundación para ayudar a otras personas en la misma situación. Hay tantos casos en que se han aprovechado esas adversidades, no solamente aprovechado, sino que han sido necesarias para ayudar a esas personas a sacar todo su potencial para ayudar a los demás. En el documental de El efecto de la sombra, Debbie Ford explica: si nuestra sombra pudiera hablar, diría que somos tan valiosos como 1.000.000 de libras de oro, que nuestra luz más brillante solo brilla cuando aceptamos nuestra oscuridad.
que hay sabiduría en cada herida y que hay un futuro mejor esperándonos, que nuestro dolor no es personal, sino que pertenece a cada hombre y mujer vivos, que la vida es un camino mágico de estar en paz con nuestra humanidad y con nuestra divinidad. Nos diría que merecemos algo mejor, que importamos, que somos más de lo que nunca soñamos y que hay luz al final del túnel, que no hay nadie en el mundo que sea igual que tú. Y si supieras en cada célula de tu cuerpo que en lo que estás viviendo hoy hay un plan divino, un plan tan importante para la evolución de la humanidad, si tú supieras que todo lo que está pasando ahora, que no concuerda con los ideales del ego, está pasando para apoyarte y sacarte de la pequeñez de tus pensamientos más oscuros hacia el brillo de tus mayores sueños. Este viaje de luces y sombras como complementos son necesarios para que tú puedas alcanzar tu plenitud, tu bienestar, tu paz personal y una mayor felicidad. Con lo cual, esta semana os propongo que os abráis a explorar vuestras sombras, a todo aquello que no os gusta de vosotros o que desearíais borrar, a que intentéis ver cuál es el lado bueno, el aprendizaje, el regalo de eso, o qué es lo que hay ahí en potencia que podéis desarrollar. Os animo a descubrir esas sombras, vuestro lado más oscuro, para que podáis sentiros plenos y realizados. ¡Feliz semana! Un fuerte abrazo.